Bueno, entonces ahora vamos a proceder al corte del pantalón. Para el corte, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener preparado el patrón posterior, el patrón delantero, los bolsillos. Estos bolsillos, que serían los fondos de los bolsillos, los vamos a cortar en la tela que ustedes compraron para los bolsillos, o en permalina o en popelina. Eso lo vamos a dejar aparte. Y vamos a tener portañuela externa, portañuela interna, bolsillo ojal, vista interna, trabilla, vista externa al bolsillo y pretina, ¿ok? Todos, fíjense que identifiqué los patrones con una flecha que me indica en qué sentido del hilo voy a cortarlo, ¿ok? Bueno, esto da lo mismo, pero ya ustedes saben que lo van a cortar en este sentido del hilo. Acá tengo el patrón del delantero, ¿sí? Acá es mi medida completa de cuarta parte de cintura. Si recuerdan, nosotros metimos 3.5 para sacar el bolsillo. Esto lo tenemos que recortar, porque este pedazo que nosotros tenemos acá es la vista externa. Lo tenemos tanto en la vista externa como en el bolsillo, ¿ok? Esta es esta pieza que nosotros primero vamos a montar al bolsillo y luego nos va a quedar así. Entonces es importante que cuando corten el pantalón, el delantero, nos quede sin ese sobrante. Entonces empezamos a ubicar nuestras piezas de acuerdo a la tela que tenemos, a la disponibilidad de tela. ¿Cómo reconozco? Por ejemplo, esta es una gabardina. Ustedes tienen que marcar siempre por el revés de la tela. ¿Cómo reconozco cuál es el revés de la gabardina? Por lo general, las gabardinas traen un impreso en la orilla. Ese impreso me indica el derecho y por ende, por detrás es el revés. En este caso hay que voltear la tela para proceder a hacer el corte. Vamos a tomar la línea de filo que trazamos en el patrón para guiarnos, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a medir cuando yo coloco mi patrón, lo posiciono y tengo que verificar que me quede alineado. Entonces yo voy a tomar desde la medida, desde la línea del filo hasta la orilla. Acá tengo 23 y voy a rectificar esa misma medida. Aquí tengo 22,5, lo cual quiere decir que yo tengo que correr esta un poquito hasta que me llegue a 22,5, y allí es cuando yo procedo a marcar. Fíjense que abrí la pinza para marcarla. La van a trasladar de la misma manera que hicimos con la pinza de el chaleco, ok. Y vamos a hacer lo mismo con el delantero. 8. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Estos patrones no tienen el margen de costura. Ustedes, si desean, pueden dejarles, cuando ya los cortan, pueden dejarles el margen de costura para que cuando monten acá ya se olvidan de eso. ¿Qué margen de costura tengo que dejar? En el bolsillo, que sería de aquí hasta aquí, 1 centímetro. Pretina, 1 centímetro. Tiro, que es todo esto hasta aquí, 1,5. Entrepierna, 1,5. Costado, 1,5 hasta aquí. Aquí termina mi costado y aquí comienza el bolsillo. Ruedo, 3 centímetros del ruedo. En el posterior, ruedo 3 centímetros, 1,5 en la entrepierna, 1,5 en el costado, 1,5 en el tiro y 1 centímetro en la pretina. Esos son los márgenes de costura que necesito dejar. Luego
tengo una cantidad de piezas que ubicar. Entonces, yo primero marcan con una tiza, con un lápiz o un creyón, lo que tengan disponible. Y luego vamos a proceder. Esto va cortado ya al ras. Esto no necesita márgenes de costura. Ya los tiene incluidos. Ok. Luego las trabillas son 7 que tenemos que ubicar. Tenemos el bolsillo ojal. Tenemos la pretina, que la podemos ubicar acá. Esto en la medida de sus posibilidades, ¿ok? La pretina también la pueden cortar de esta manera. En el caso de la pretina. Si es un pantalón más grande, evidentemente tienen menos espacio. El bolsillo ojal podemos bien sea o sacarle de aquí, o una vez que cortamos el pantalón, del pedazo que nos queda aquí al doblez nos va a salir el bolsillo ojal, ¿ven? Pero este hay que cortarlo 2 al doblez. Entonces lo pueden sacar, de acá les sale, acá no les recomiendo porque queda muy justito, sin embargo sale. Si les gusta ya tenerlo todo planteado, proceden a marcar márgenes de costura y pueden proceder al corte. Entonces, para los bolsillos simplemente planteamos el bolsillo posterior al que le tenemos que agregar 1 centímetro para el margen de costura de la pretina y 1 centímetro acá. Tenemos el bolsillo delantero al que le tenemos que agregar 1,5 acá, que es el costado. Este es el costado, 1 centímetro en la pretina. En los bolsillos 1 centímetro y en el costado, que sería esto, 1,5 centímetros. ¿Ok? Lo marcamos los márgenes de costura y cortamos. Ahí ya tenemos todo listo para confeccionar.